Y el caso es que esa es la hipótesis loca que yo sostengo, que la cuestión de una metafísica, de una antimetafísica en vez de una metafísica sustantiva es un limitante de los procesos intelectuales, de alguna manera. Y es lo que veo un poco, yo de las impresiones que me dan, porque yo veo, ya te digo, yo veo la escuela de Oviedo y me parece como un poco un centro de rehabilitación de marxistas. Sí, porque sí, les veo como en plan, Gustavo Bueno, pese a lo que diga Santiago Hermosilla, es un revolucionario del pensamiento marxista y yo creo que es eso, es básicamente, gracias a Bueno, pues pueden seguir siendo ahí, decir que son marxistas y tal, pero luego pues van pensando, van saliendo del tiesto en el que les metió Marx y digamos, Bueno les pone uno más grande y algún día salen de allí, ¿no? Sería un poco eso, pero en este sentido de la limitación de procesos del estrechamiento a procesos triviales debido a esa idea de negar, de decir, no puede ser, o bueno, de no querer ir por allí, ¿no? Una cosa así. Sí, una especie de miedo a querer ir por ahí, pero es muy cierto lo que dice, pues me recordó mucho la cuestión esta de Molbach, ¿no? De que son drogas, son dispensarios de drogas, ¿no? Son realmente como dispensarios de drogas. Hay gente que van y se drogan en lo del Santi Armesilla, otros que van y se drogan en lo del Roberto Vaquero, otros que van y se drogan en lo de Adrián y Libertad y lo que surja, ¿no? Son dispensarios, ¿no? Que es un poco lo que yo le quería plantear a Jonathan cuando dijo de venir. Dice, claro, ¿a qué me enfrento? Le digo, bueno, te enfrentas al abismo absoluto. Entonces, ¿qué sentido tiene paleopolítica? Y le digo, bueno, ahí me pillaste tú a mí. Porque, claro, se ve como que todo canal, digamos, de YouTube tiene que, de alguna manera, intentar vender alguna pastillita, ¿no? Alguna sustancia psicotrópica. ¿No lo ves así, Rasputín? ¿No estás de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto? Que yo creo que es para enmarcar esa frase, para hacer un clip. Bueno, a ver, lo de como que el Acuerdo de Oviedo es un centro de rehabilitación del marxismo, la verdad, que en gran parte, o al menos la dinámica a la que tiende, creo que es bastante acertada esa definición. Lo que pasa es que, o sea, decir, esto no es para desmentir el planteamiento de Alberto, sino para, o sea, es como que para replantear o al menos para tener en cuenta también otra perspectiva, por así decirlo, ¿no? O sea, al final, cuando nosotros nos enfrentamos a cuestiones metafísicas, o al menos tal como está enfocada la metafísica, o sea, nosotros necesitamos, o sea, yo soy el primero que cree que el lenguaje, o sea, es decir, se dice mucho que el lenguaje y que la etiqueta limitan, y considero que esa es una definición, o sea, no falaz, sino que es una sofisma, es decir, que en un principio parece que es cierta, pero es mentira. Lo que realmente limita es la sobreconceptualización o al menos la limitación de las categorías, es decir, que se vuelvan férreas. Pero al final nosotros cuando nos enfrentamos a una cuestión metafísica, nosotros lo que estamos intentando es abarcar, digamos, un mundo en el que progresivamente vamos dándonos cuenta de unas cosas, desmintiendo otras, volviendo hacia otras, replanteando otras, pero al final lo que necesitamos para abarcar, necesitamos acotar, que no es lo mismo que limitar. Entonces, claro, realmente darle una noción materialista a la metafísica no es que, o al menos no entiendo como que le quite potencial a la metafísica, sino que más bien la replantea, y sí es verdad que le priva de algunas de sus dimensiones, porque al final el materialismo está negando dimensiones, o al menos las está unificando. Es decir, alguien que sea, o alguien que está dentro de una antropología cristiana, por ejemplo, una antropología idealista, cuando, digamos, entra en temas concernientes a la metafísica, entra en unas dimensiones que un materialista en principio niega, o al menos le da una explicación más sencilla, y si no más sencilla, más unificada. Entonces, por eso considero que más que negar ese potencial, lo que está es
negando realidades. Pero tanto el metafísico cristiano como el metafísico materialista están acotando con un lenguaje un intento de abordar que realmente desborda. Al menos cuando una parte se intenta enfrentar al todo. Esa es la perspectiva que quería solicitar. Es que, bueno, que claro, es que ahí está la cuestión de negar, digamos, determinados aspectos del, por ejemplo, lo que es la cuestión del principio del ser. Tú imagínate, yo no me puedo imaginar un canal marxista, ponle, o un canal incluso buenista, ¿no? Que vaya a titular un video El principio del ser. Son como aspectos que no, como que no se quieren tocar o no gusta tocar, ¿no? Bueno, el ser en un canal marxista y filomat se llamaría razón de Estado. Claro. Si es que todo es una cuestión de semántica. Sí, también hay mucho de eso, exacto. También hay mucho de eso. Mucho que se define izquierda o derecha, que en realidad se diferencian puramente por cuestiones semánticas en algunos casos. Sí, quieren algo sustancialmente parecido, pero que se concibe de una forma totalmente distinta. En parte el pachamamismo tiene un poco de eso. El pachamamismo, en cierta forma, tiene razón Hermesillas, tiene un trasfondo de derecha, o sea, de búsqueda de antiguo régimen, ¿no? De rancio. Y claro, eso también es otro factor que, digamos, no entra dentro de la cuestión puramente racionalista. O sea, se parten sobre esquemas, digamos, que dentro de un espacio-tiempo funcionan en la mentalidad nuestra, pero no en otra. O sea, ¿por qué fracasa el socialismo en África? Por eso mismo, porque no entendían la cuestión de la propiedad comunal, que al final no era comunal, era de los chiefs, de los más viejos. Y lo hacen propiedad del Estado, entendiendo que la cuestión está del título, ¿no? No hay título en estas tierras, ¿no? No sé si... Vale, sí, entiendo más o menos por dónde va. Pero también es verdad, o sea, hay que tener en cuenta una cosa con respecto, o sea, tú ahora que has mencionado el pachamanismo o, digamos, o sea, incluso se podría mencionar pues, o sea, algunos pensamientos anarquistas, por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando en el socialismo gremial este. O sea, un socialismo gremial te lo podía comprar en principio también un carlista, lo que pasa que por razones y análisis totalmente distintos. Y creo que eso, digamos, se remonta a que cuando los liberales estaban construyendo, o al menos, si no los liberales, la reacción de algunos liberales y algunas lecturas del liberalismo, digamos, claro, o sea, ellos tenían acceso a las fuentes como nosotros las tenemos a día de hoy. Y ellos sabían que existían, pues, concejos, otros tipos de asambleas de consulta medievales. Entonces, claro, el liberal, pues, no sé si bien intencionado o malintencionadamente, lo que veía era, pues, por ejemplo, una institución de consulta directa o una forma de democracia directa, como lo entendían ellos. Claro, lo que pasa es que quizá un tradicionalista también te va a defender ese instrumento de consulta, pero por razones totalmente distintas. Pero ambos lo van a llamar que reivindican el concejo. Entonces, allí la modernidad y la premodernidad, o al menos una pretensión de premodernidad, se tocan. Y no, o sea, no lo veo como algo rancio, sino lo veo como una lectura descontextualizada de una institución histórica. Que bueno, es que ocurre, o sea, ocurre siempre, si es que tenemos memoria. Yo se lo he planteado a Hermesilla, la cuestión de que es cierto que la derecha, vamos a poner el tema de la derecha original no existe. Entonces todo intento de crear, él decía, es como el Wicca, ¿no? La derecha es como el Wicca, estamos, digamos, reinventando algo que desapareció hace mucho. Yo veo una gran relación hoy en día entre ser de derecha y ser del Wicca, porque es lo mismo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Dónde está la conexión? La conexión la rompieron hace mucho. O sea,
si llamamos derecha a Vox, entonces es que ya lo que es la derecha se perdió, pero muy, muy, muy atrás. O sea, la cuestión esa, que es una cuestión, digamos, esotérica del antiguo régimen, no es una cuestión que se base en materialismo, se basa en una cuestión puramente religiosa, ¿no? El antiguo régimen tiene su base sobre una cuestión espiritual, una cuestión de la... Bueno, a día de hoy o sea, esa cuestión espiritual existe, lo que pasa que se ha materializado a puntos absurdos. se ha vuelto secular. Pero la dimensión simbólica no ha acabado. Y bueno, claro, es que una cosa es, digamos, los fundamentos de lo que nosotros llamamos antiguo régimen, y otra cuestión son las conductas morales que tenía la gente en la época. Es decir, nada más que hay que ver algunos, o sea, como algunos procesos, algunas fuentes de la propia aristocracia en el antiguo régimen. O sea, gente moralmente, digamos, consecuente con respecto a las referencias morales del antiguo régimen, se escandalizaría de lo que haría la aristocracia. Y la aristocracia está dentro del mismo marco moral o marco sacralizado que tiene el antiguo régimen. Y a día de hoy yo creo que pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre, digamos, ese marco conceptual y el nuestro es que, aunque fuese, digamos, en algunos momentos laxa, esa referencia moral existía. Y a día de hoy la referencia moral como tal, la brújula moral como tal, digamos, rígida en cuanto a referencia se entiende, no existe, y las referencias son apetencias. O sea, tú puedes ser budista, tú puedes ser católico, puedes ser marxista, es decir, puedes constituir en tanto en cuenta tú tengas acceso a textos y en algunos momentos estilos de vida. Pero el capitalismo ha conseguido que digamos, las tendencias sean las apetencias y no sea una brújula moral. O sea, la brújula moral sería, en ese sentido, la apetencia. Creo que esa es la diferencia. Sí, es que, bueno, esa era como volvemos a la frase de Hume que dije al principio, ¿no? Claro. La razón supeditada a la pasión. Una pregunta. ¿El capitalismo o la democracia? Yo diría capitalismo. O si quieres, parámetros de la democracia liberal. Porque, o sea, es decir, claro. Pero, o sea, mira, si esto es una cuestión de cómo nos pongamos de acuerdo con el lenguaje. Porque, claro, nosotros podríamos hablar de democracia en abstracto, refiriéndonos a las democracias liberales, y luego otro nos diría que eso como tal no es una democracia y que realmente eso es una acepción que se ha convertido en la denotación que la gente entiende. Y que realmente democracia solamente puede haber en las Atenas del siglo V. Puede haber muchos tipos de asambleas, pero democracia solamente puede haber en el siglo V. Entonces, yo cuando utilizo el término capitalista, si quieres, puedo cambiar y ponerle apellido y llamarlo capitalismo corporativo, porque al final tú también tienes tienes una idea canónica de capitalismo, una idea correcta de capitalismo, y eso es totalmente respetable porque todos tenemos como referencias y definiciones de cómo deben funcionar las cosas. Entonces, si quieres, lo podemos llamar capitalismo corporativo en vez de capitalismo tardío. Y creo que estaríamos de acuerdo. No, pero vamos a ver. La idea era esta cuestión del consumismo, de la apetencia por encima. Quiero decir, por ejemplo, esto se opone a lo que diría Bastos, que son los valores del capitalista, que son, de verdad, que son otros valores que existen, que son los valores estos del ahorro, de la frugalidad, todos estos valores que van justamente contrarios a la cuestión del consumo. Entonces, claro, estamos hablando del capitalismo como el modo de producción actual, claro, y entonces el modo de producción actual sería, claro, no sería
capitalismo, pero también habría gran cantidad de socialismo. Entonces, nada, claro, no es lo que yo más o menos decía. Claro, pero, o sea, lo que yo le plantearía a Bastos, o sea, porque, o sea, este tema por fin he conseguido verbalizar un planteamiento. Lo que le plantearía a Bastos es si el capitalismo se basa en eso. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. O el capitalismo se basaba en eso en el contexto de la Inglaterra victoriana, o en los textos de unos determinados autores, que era cómo debía funcionar el capitalismo. Habría que estudiar si esos parámetros también, cuando el capitalismo se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVII y XVIII, sí, XVII, XVIII y sobre todo XIX, vale. O sea, en ese desarrollo de los 3 siglos del capitalismo, cuando el capitalismo se desarrolla en Francia, si tiene las mismas consignas y la misma mentalidad de ahorro. Si cuando va a España, el capitalismo también está descontextualizado y también tiene esas tendencias. O si realmente lo que pasa con Bastos es que defiende el capitalismo victoriano aplicado a España.